Bueno, pasamos a ver dos conceptos: cargas no especificadas y estado de carga parcial. Cuando hablamos de cargas no especificadas, decimos que para destinos no específicamente indicados en la tabla 4.1, la sobrecarga de diseño debe ser determinada por similitud con los valores indicados para los destinos existentes. Es decir, que si no figura el destino que nosotros nos toca evaluar en nuestro proyecto, no figura en la tabla 4.1, tenemos que obtener el valor por similitud con alguno de los destinos que figuran en la tabla, utilizando los valores indicados para ese destino similar. Si se tratara de un caso totalmente atípico y que afectara a la seguridad pública, se deberán determinar las cargas de acuerdo con un método aprobado por la autoridad bajo cuya jurisdicción se realiza la obra. En este caso, por ejemplo, el Consejo Profesional de Ingenieros, que es el que hace la revisión de los cálculos estructurales, deberá autorizar ese método de cálculo. Para ello nosotros tenemos que agregar esa justificación y ese método en la memoria de cálculo. Estado de carga parcial. Se debe tener en cuenta la sobrecarga aplicada con su intensidad total solo a una parte de la estructura o elemento estructural. Si ello produce efectos más desfavorables que la misma sobrecarga aplicada sobre toda la estructura o sobre el elemento estructural completo. Es decir, que nosotros tenemos que hacer el análisis con una estructura cargada con toda la sobrecarga, totalidad de la sobrecarga sobre la totalidad de la estructura, y también tenemos que hacer un análisis con la sobrecarga en ciertos lugares específicos, solamente en esos lugares específicos, y ver cuáles da efectos más desfavorables. Y el que dé más favorable, como venimos diciendo, es el que hay que utilizar. Algo similar seguramente han visto para estructuras de hormigón armado. Por lo general se lo explica en losas y se habla de esto de la sobrecarga y esto de cargas parciales. Sobrecargas para balcones. Acá tenemos la tabla 4.1, sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas y sobrecargas mínimas concentradas. Tiene tres columnas. En la primera está el destino de los locales, que pueden tener los locales. Está ordenado alfabéticamente. En la segunda columna, la carga que hay que considerar uniformemente distribuida, kilonewton por metro cuadrado. Y en la tercera columna, la carga concentrada. Como decíamos, hay que considerar un caso de carga, un estado de carga de una carga uniformemente distribuida, y por aparte otro caso de carga con cargas concentradas, con los valores que indican acá según el destino, según corresponde. Obtenemos los esfuerzos y deformaciones, hacemos el análisis estructural, obtenemos los resultados, y el que sea más desfavorable, ya sea el de concentrada o el de uniforme, es el que vamos a utilizar para el dimensionado. Si recorremos la tabla, vemos los diferentes destinos, ¿sí? Comercio, depósitos, escuelas, hoteles, oficinas, templos, y al final unas notas aclaratorias. Sobrecargas para balcones. Para edificios de oficinas, edificios públicos, locales comerciales o industriales, el valor de la sobrecarga no podrá ser menor que el fijado para el local o locales a los cuales sirven. Es decir que estamos pensando en sobrecargas para balcones. Entonces, los balcones que sirven a locales que menciona, edificios de oficina, edificios públicos, locales comerciales y demás, ese balcón, la sobrecarga para ese balcón no tiene que ser menor que la sobrecarga considerada para ese local al que sirve. Por ejemplo, si es un depósito y hay que considerar una sobrecarga de 12 kilonewton por metro cuadrado, el balcón de ese depósito, si es que tiene balcón, tendrá que tener una sobrecarga de 12 kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Bueno,
Luego dice que en ningún caso la sobrecarga será menor que 5 kN por metro cuadrado, o sea, especifica un valor mínimo que no hay que bajarse de ese valor. Pasamos a ver sobrecargas para depósitos. Los valores de la sobrecarga en depósito se obtendrán multiplicando las superficies o volúmenes considerados por los correspondientes pesos unitarios. Los valores de los pesos unitarios se indican en la tabla 3.2 para materiales de construcción y diversos materiales almacenables. Sin embargo, los valores mínimos considerados son depósito para carga liviana 6 kN metro cuadrado y depósito para carga pesada 12 kN por metro cuadrado. Es decir que, como hablamos al principio, nosotros debemos determinar la sobrecarga real que va a tener el local. Entonces, si nosotros sabemos que en ese local se va a copiar papel, por ejemplo, entonces determinamos el volumen real, el volumen total máximo que se va a depositar que se va a copiar en ese local, en ese depósito, y multiplicamos por el peso unitario, que ese valor de peso unitario nos da en la tabla 3.2, o si nosotros tenemos un valor real que es mayor, también utilizamos ese valor, determinamos la sobrecarga y esa sobrecarga utilizamos. Si no, nos da también de nuevo valores mínimos. Pasamos a ver sobrecargas mínimas para cubiertas. Cubiertas planas, horizontales o con pendiente y curvas. Las cubiertas comunes planas, horizontales o con pendiente y curvas se diseñarán para las sobrecargas especificadas en la expresión 4.2, que es la expresión que tenemos aquí abajo. U otras combinaciones de carga de control fijadas en los reglamentos específicos de cada material. Aquella que produzca las mayores solicitaciones. Es decir que si en el reglamento de construcciones metálicas el 301 especifica algo especial referente a cubiertas, algún tipo de sobrecarga especial, hay que considerar también esa sobrecarga y tener en cuenta lo que sea más desfavorable. Lo mismo si en el reglamento para madera, el 601, por ejemplo, también se especifica algo especial para cubierta y habrá que considerar. Bueno, después da el caso especial de invernaderos, en los cuales hay que colocar alguna estructura de andamiaje para obreros y para colocar material para hacer operaciones de reparación y mantenimiento. No hay que tomar valores menores al establecido por la expresión 4.2, a menos que se justifique de alguna manera en la memoria de cálculo y también lo autorice la autoridad de la jurisdicción donde se realiza la obra. Bueno, acá vemos la expresión 4.2 para sobrecarga en cubiertas, ¿sí? Donde sería L sub R igual a 0,96 por dos factores de reducción, R1 por R2. El valor de L sub R tiene que estar entre 0,58 y 0,96. Es decir, estos valores que son de reducción pueden tener el valor igual a 1 o menor que 1. Es decir, que el valor máximo es cuando cada uno tenga el valor igual a 1, en ese caso tendrá 0,96. Y como valor mínimo nos establece que puede tener como valor mínimo 0,58. Entonces estos valores tendrán valores que no determinen un valor de sobrecarga de cubierta menor a 0,58. Es el valor mínimo que tenemos de sobrecarga. Entonces tenemos L sub R, es la sobrecarga de cubierta por metro cuadrado de proyección horizontal en kilonewton por metro cuadrado. Los factores de reducción R1 y R2 se determinan como sigue. Entonces acá vemos lo que sería R1 y acá abajo lo que sería R2. Entonces, según A sub T, que es el área tributaria, en metros cuadrados soportada por cualquier elemento estructural, el área tributaria, si se encuentra, según se encuentre en los valores según estos intervalos, tenemos el valor o cómo se calcula el R sub 1. Y después el R sub 2, el R2, de la misma manera, pero con este valor F, que es igual, dice donde para una cubierta con pendiente, F
igual a 0,12 por la pendiente, con la pendiente expresada en porcentaje, y para un arco o cúpula tiene esta expresión, F igual a la relación altura-luz del tramo por 32. De esa manera se calcula el R1 y el R2. Por último tenemos, para el caso de sobrecargas, diferentes artículos, ítems en el reglamento que trata temas especiales. Por ejemplo, cargas en pasamanos, sistema de protección, sistema de barras agarraderas y sistema de barras para vehículos, de barreras para vehículos. Cargas de impacto, ascensores y montacargas, reducción de sobrecargas, sobrecargas para locales destinados a cocheras de automóviles, sobrecargas para fábricas, talleres y depósitos. Nosotros vimos para depósitos, o sea, en este ítem hemos hablado de lo referente a depósitos, pero bueno, queda ver en la parte de fábrica y talleres. Para autoelevadores, cargas producidas por puente grúa, que se verá cuando veamos el tema de puente grúa, y un anexo de carga de lluvia. Todos estos ítems quedan para que ustedes lo lean, y en el caso que lo tengan que utilizar o si tienen duda o quieren que lo veamos, ya cada uno me puede hacer las consultas de estos ítems como para que hagamos un resumen del tema y veamos lo más importante.